Iniciaremos a partir de este momento sobre el análisis de cada uno de los lóbulos. Recordemos que estas son bases fundamentales para el conocimiento y comprensión de los procesos anatómico-funcionales de la conducta. Yo les decía que iba a subir 3 videos, pero estoy tratando nuevamente de buscar nuevos programas de edición de videos para poderlos hacer un poquito más larguitos, de 30 minutos y con mejores efectos. Como les digo, esto va a ser solamente un principio y no va a haber si la situación sigue igual, pues vamos a tener que cambiar con el asunto de un programa en vivo de esto. Bueno, no necesitamos hablar mucho de lóbulos frontales, ya hemos explicado todas las características del lóbulo frontal, ¿verdad? En su región motora primaria, presental, suplementaria, el área prefrontal, etcétera, etcétera, cómo está constituido por sus áreas. Lo que sí es importante, por favor, que reconozcamos y que podamos analizar aquí, y esto aparte, ¿verdad? La corteza primaria, la corteza primaria motora, la corteza subcomplementaria, el giro y algunas características interesantes, por ejemplo, la circunvolución medial, la circunvolución del cíngulo, que conecta con el sistema límbico, que va a permitirle controlar de la respiración, presión arterial, la peristalsis, o sea, movimientos intestinales y algunas funciones ejecutivas. Nos interesa entender toda esta región, por favor. Recuerden que toda esta región es de funciones motoras y todas las regiones posteriores a Rolando son de funciones sensitivas, divididas en áreas de procesamiento asociativo, las prefrontales, límbicas y las parieto-occipitales. Todos en general, de la parte premotora, pues nos permite controlar las acciones planificadas, las operaciones mentales y las expresiones emocionales. Muchos de los fenómenos que vamos a ver o que ustedes se van a enfrentar es que algunas alteraciones en el polígono de Willis a través de la irrigación sanguínea van a estar más prolongadas hacia las regiones frontales, ¿verdad? Por ejemplo, la arteria cerebral anterior que iba a irrigar estas regiones. Alguna lesión en esa, rompimiento, una rotura, un aneurisma, o una compresión o una angiopatía o microangiopatía puede producir incluso alteraciones de fluidez sanguínea y oxigenación frontal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos en pocas palabras que el lóbulo frontal en general, específicamente en las regiones más sensibles, o la sutileza del lóbulo frontal es que nos va a condenar la personalidad, el carácter, la motivación, los pensamientos abstractos, la introspección, la planeación, los aspectos motores. Ustedes hicieron un análisis sobre la planeación, la secuenciación y la atención cuando vemos en las teorías de paz, ¿no? Entonces vemos planificación, atención, secuencia, y vemos que esto era parte del desarrollo cognitivo que se encuentra a nivel del lóbulo frontal. Sus lesiones pues obviamente nos va a dar desde problemas motores del lenguaje, la pérdida de los impulsos, los trastornos en la planificación, la incapacidad de mantener unas relaciones seriadas, las dificultades para cambiar una actividad a otra, la desinhibición, anedonia, que es una alteración en el estado del ánimo, o un ánimo apático, una apatía, o una falta de emoción como tal, es decir, no se muestra una emoción, la parte de autocontrol y una euforia. Mucho cuidado con ese lobo frontal. Desde el punto de vista motor, podemos tener, por ejemplo, parálisis espástica de la cara, brazo, pierna. En la parte ventral medial podemos tener la menos presencia de parálisis, pero más espasticidad. Hay una liberación de los reflejos de succión en busca de hipertensión, que es como agarrar. Y en el área complementaria, pues vamos a tener una alteración del ordenamiento de las tareas motoras. Ya no vamos a poder hacer por ejemplo, manejar un carro, manejar una máquina.
Y las lesiones bilaterales es una cuadriplegia, una cuadriparesia, que significan, la cuadriplegia significa que es la incapacidad del movimiento muscular y la cuadriparesia es la falta del tono o fuerza muscular. Así vamos a ver una serie de aspectos interesantes, como por ejemplo la parálisis pasajera del giro de los ojos, del lado opuesto, la pérdida del lenguaje motor, la agrafía, que es la dificultad para representación gráfica de palabras, letras o estímulos, la apraxia de la cara, es decir, no podemos ver la cara, labios y lenguas. Esto no es necesariamente una parálisis como las que conocemos como la parálisis del Bell, que son por otras causas. Y la corteza premotora, pues tenemos las respuestas de prehensión ligera, búsqueda, la imitación de gestos, embolización en la forma compulsiva, la rigidez paratónica y las apraxias en la marcha. Vamos a ver algunos procesos como la incontinencia. No hay advertencia de plenitud de la vejiga, es decir, no nos sentimos que se llenó y podemos tener una micción libre. Sin ese control, el lenguaje se va a ver afectado y vamos a ver como por ejemplo pérdida de fluidez, tendencia a susurrar y disartria. En los procesos cognitivos e intelectuales pues vamos a tener más cosas como falta de iniciativa, cambios en el humor, falta de capacidad de pensamiento abstracto, olvidos, las indiferencias sociales, la dificultad para resolver los problemas y enlentecimiento motor. Otras alteraciones un poquito más específicas de la personalidad es que la persona no va a tener iniciativa, no va a ser espontáneo, en cierta manera se va a ver cierta pereza del pensamiento, lenguaje y acción. Yo diría que si nosotros analizamos estos aspectos de la personalidad, a veces son muy comunes, que nos hace falta este tipo de cosas, pero no se crean que es porque ustedes estén mal. Es que hay otros aspectos de tipo motivacional que nos llevan a no tener esto. Nos vamos a tener muy temerosos, muy ansiosos, probablemente con mucha hipocondría, que significa asumir enfermedades que no tenemos pero queremos tener, dolor y depresión. ¿Sí? Ahí podemos ver una serie de elementos muy importantes. Voy a quedarme yo con esto de las lesiones frontales dorsolaterales, dorsolaterales, que es lo que yo llamo las orbitofrontales, en donde tenemos alteraciones de imprudencia y socialmente inapropiado, que en pocas palabras significa hacen o tienen conductas inadecuadas, inapropiadas, imprudentes, arriesgadas y generalmente están motivadas por impulsos, ya sea sexuales, ya sea de alimentación, ya sea de otro tipo, en donde las personas no controlan sus pensamientos no controlan sus emociones a través de pensamientos lógicos. Y en el lobo frontal temporal, la combinación de esto nos va a dar un síndrome de hiperactividad impulsiva orgánica, ¿verdad? Hemos hablado mucho hemos hablado mucho del lobo frontal y en algún momento los procesos psíquicos del yo, que en términos muy simples podemos decir que son la realidad del ser, el quién soy. Pues obviamente si yo era un inhibido o un adecuado o una persona con control emocional, me voy a volver desinhibido. Voy a empezar a hacer chistes tontos e inapropiados. No voy a entender las conductas que tengo como anormales. Voy a tener alteraciones cognitivas individuales. Y obviamente pues algunas cuestiones un poquito más específicas como alteración del humor o la no lateral. En el oro temporal pues ya vemos las estructuras que nos interesan, en donde están ubicados, cómo está irradiado por qué tipo de arterias. Ya recordemos que son áreas auditivas primarias, en donde va a haber procesos de audición, memoria, aprendizaje, gusto. Va a haber algún tipo de reconocimiento visual. Las lesiones que vamos a tener en este lóbulo van a ser trastornos de los sentidos, de la percepción del tiempo, lenguaje, memoria, emociones y conducta. Por ejemplo, la lesión de la sustancia blanca de las partes centrales posteriores del lóbulo temporal nos va a dar trastornos visuales,
algún tipo de alucinaciones, deformaciones perceptuales, macropsia, micropsia, demasiado cercanos y lejanos. Por aquí tenemos el síndrome famoso de Kluver-Bucy. Este síndrome es muy interesante, lo van a analizar ustedes. Es una lesión bilateral y se considera como una especie de ceguera. Bueno, no es realmente una ceguera. El síndrome de Kluver-Bucy es una alteración de la amígdala que va a producir algunas alteraciones. Yo le llamo esto como tipo salvaje, animal, que no tiene racionalidad para nada, ¿verdad? Vamos a tener una sordera cortical. Parece que no entiende en su sordera. Va a haber unas lesiones unilaterales en donde no se disminuye una percepción de los tonos puros de palabras o pronunciadas con claridad. Y las famosas agnosias, como se representan áreas de las sensaciones, pues vamos a ver áreas donde se perciben las sensaciones como tales, ¿sí? Y la percepción de combinación de sonidos que altera de una manera grave, y la música, que se representa la incapacidad que se tiene para reconocer sonidos musicales. Hay una disminución de la precisión de la duración de las notas de timbre, intensidad de sonidos, de melodías, ¿sí? Sordera verbal, alucinaciones auditivas, sonidos con mayor o mejor intensidad de lo normal. Acúfenos llamamos nosotros, donde o silbidos pequeños o timbres que afectan esto. Alucinaciones auditivas, que son muy comunes en los trastornos de los pacientes con trastornos delirantes psicóticos. Bastante complejo explicar todo este tipo de cosas, porque esas alucinaciones auditivas parecieran ser tan reales que los pacientes lo perciben de una manera tal. Y van asociados a lesiones vestibulares. Recordemos nosotros que en esa región también se controlan los equilibrios. Perdón por este momento. Las lesiones vestibulares se refieren a la organización del equilibrio corporal. Pues anteriormente había un par de signos ahí que le explicaban esto. Las lesiones vestibulares, junto a las auditivas, pues puede estar asociado a muchos factores, ¿verdad? Entonces pueden haber alteraciones del cambio de movimiento ocular, algunas sensaciones de vértigo o de desequilibrio. Algunos trastornos de la percepción del tiempo, las lesiones de cualquier lóbulo temporal pueden estar también asociados a convulsiones, amnesias y demencias o estados de amnésicos de Korsakoff, que es una enfermedad o un síndrome, producido por la carencia de algunas situaciones metabólicas, pero que están asociados al alcoholismo. Son alucinaciones de Korsakoff. Y la percepción del tiempo es interesante porque cuando vemos niños con hiperactividad, vemos niños con estas atemporalidades que explican por qué ellos no pueden manifestar un control de tiempo. La interferencia de las acciones frontales, lo vimos anteriormente, frontal temporal, son indispensables en este caso. El síndrome de Korsakoff, como les decía, produce alteraciones de la memoria. Por eso tenemos una condición que se llama síndrome Wernicke-Korsakoff, que las personas tienen una demencia transitoria por una carencia o déficit de tiamina por la mala absorción, asociado a los pacientes o a las personas alcohólicas. Olfato y gusto, ¿verdad? Las alucinaciones. El síndrome de Capgras, creencia delirante recurrente de que una persona de su entorno cercano ha sido reemplazada por impostor idéntico físicamente al familiar, es decir, no piensan y dudan que la persona que está a la par es un impostor, aunque tenga otras características de su familiar. Esto es una lesión de la corteza temporal, y también ahí les voy a dejar que ustedes investiguen aquella frase donde las personas creen que han muerto o que son muertos vivientes. Entonces ustedes me cuentan más adelante en el live. Lóbulo parietal, las mismas estructuras que hemos discutido, los homúnculos sensoriales, sus divisiones anatómicas, ¿verdad? Ya les explicaba que no nos interesa mucho explicar todo esto de anatomía, que es algo que ustedes manejan muy bien, ¿verdad? Pero vamos a hablar, por ejemplo,
de algunas áreas, mucho de algunas alteraciones o síndromes importantes, ¿verdad? Las personas pueden tener pérdida de sentido de la posición de los movimientos, pérdidas de alguna identificación de objetos, por ejemplo, asterognosia, que no reconocen los pesos ni las formas, y alguna alteración del reconocimiento de los trazos de figuras sobre la piel, como la totopagnosia, por ejemplo, discriminación de 2 puntos, identificación de dirección de estímulos táctiles. Los síndromes que podemos también ver, por ejemplo, en la pérdida de sensibilidad de la presión, el reconocimiento táctil de 2 objetos, como se lo había explicado, y en un momento no se puede identificar el tacto, presión, dolor, temperatura, posición, ¿de acuerdo? Las áreas que están asociadas a eso son las áreas del tálamo, cuyas lesiones agudas grandes de la sustancia blanca también van a afectar y pueden ser contralaterales. Otro detalle interesante de las áreas sensoriales de la región parietal van a ser la hemiparesia, la coordinación de movimientos, la afectación hipotónica, la atrofia muscular, la ataxia óptica y el temblor de brazo y pierna lateral. En el lóbulo parietal específicamente vamos a ver fatigas de percepciones, dificultades para distinguir más de un contacto a la vez, dificultades de identificar sensaciones y alucinaciones táctiles. La somatognosia, que es la interacción entre percepciones de sí mismo y de su entorno. Formación de un esquema corporal de entrada y almacenamiento y la incapacidad para reconocer partes de su propio cuerpo. Asomatognosia o totopagnosia, que se refiere a la incapacidad de reconocerse a sí mismo o la incapacidad de reconocerse sus partes específicas como las manos, los dedos, los pies, y incluso hay algún tipo de alucinaciones de este tipo que son un poquito más complejas, como son las alucinaciones agnósticas, que pueden darse en que las personas no reconocen que tienen un problema, pero las proyectan hacia las personas que sí. Vamos a ver, por ejemplo, pues ahí que una persona puede negar una parálisis o no se percata de la misma. Hay un defecto somatosensitivo de la pérdida del esquema corporal, negación y impercepción de la mitad del cuerpo. Hay alucinaciones y hay una ignorancia espacial unilateral. En este momento voy a explicar 2 cosas o voy a decir 2 cosas. Por ejemplo, el síndrome de miembro fantasma, que muchas veces se asocia a esta región. No es que necesariamente sea por ahí, sino que la interpretación de los hemisferios para localización de las partes que no están son percibidas como tales, es decir, el cerebro no las identifica que faltan, las contiene y las siente, y por eso es que manda sensaciones bilaterales de esto. En la ignorancia espacial unilateral es a lo que llamamos como negligencia contralateral, que se refiere a que la mitad de mi cuerpo no obedece lo que el otro dice. De hecho, hay una historia interesante en esto donde la mitad del cuerpo pide hacer una cosa y la otra lo impide, ¿verdad? Y así podemos seguir hablando de muchas cosas interesantes, ¿verdad? La agnosia de los dedos, la discalculia, la disgrafia, alexia, hemianopsia, ataxia óptica. De alguna manera también vamos a ver lo que les decía, la apraxia motora o ideatoria, ¿va? Que la pérdida de la capacidad de actividades motoras aprendidas, la grafía calculia, la afectación verbal de la lesión izquierda y la equiparación cruzada de hemisferios dominantes. Trastornos visuales específicos como la hemianopsia, la nixtamo, la espasticidad conjugada marcada. Y allí podemos ver un montón de lesiones. Como les digo, ya hemos hablado de las partes funcionales, las partes anatómicas, pasamos a las partes funcionales breves y las partes de los trastornos visuales. El fin de esta clase no es que ustedes sepan trastornos, es simplemente que puedan entender que alguna alteración en estas funciones puede llegar a dar esto. O sea, para fines de nuestro examen o de nuestra evaluación o de nuestro aprendizaje, no es necesario que nos aprendamos todos los trastornos, ¿ok? La intención de todo esto es que podamos entenderlo como curiosidad, porque vamos adelante en la carrera, vamos a ver esto en específico. Pues el lóbulo occipital, pues ustedes ya conocen cuáles son las funciones, ¿verdad? Y unas lesiones en estos lugares pues va a suprimir la visión, alteración desde el campo visual. Vamos a tener dificultades en los colores de blanco y negro,
y pues puede haber algún tipo de problemas específicos como mianopsia, defectos de cuadrante, alteraciones en el campo visual, arriba abajo, en forma de túnel, en forma paralela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos una ceguera cortical que es interesante, que se va mencionando más adelante, es la pérdida de la visión y cierre del reflejo de párpado ante una amenaza de luz. En algún momento vamos a tener alucinaciones visuales o mentales y vamos a tener problemas bastante complicados como astenopia, que es una fatiga visual. Otro tipo de características interesantes es que tenemos, por ejemplo, la agnosia visual o síndrome de Anton, que esto es la negación de la ceguera y que actúa como si pudiera ver. En estos casos hemos visto pacientes que dicen que no tienen visión, pero que empiezan a verlo e indican que recuperaron la visión y que se sienten mejor. Y a veces, generalmente, es por este tipo de lesiones. En la metamorfosia hay una distorsión de la forma, del tamaño de movimiento, color, anomalías en la presión visual, ilusiones de movimiento que en términos de examen mental se podrían denominar como las ilusiones ópticas. Bueno, seguiremos hablando mucho de esto, por favor. No es fin de estar explicando cada una de estas por tiempo, ¿verdad? En las agnosias visuales, que significan la incapacidad de reconocer la sensibilidad hacia la luz, nos puede dar esta serie de trastornos, ¿verdad? No quisiera detenerme mucho en esto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la agnosia para las palabras como alexia sin grafía del cuerpo calloso, que es incapaz de leer lo que escribió. Algo así como cuando uno escribe, ¿verdad? No se recuerda qué es lo que escribió. La agnosia a los colores, como la cromatopsia, la prosopagnosia, la anomia de colores y la mianopsia. Bueno, creo que con esto lo hemos hecho tan rápido. Como les vuelvo a repetir, la intención no es que nos agravemos en nuestras mentes todos los trastornos, sino que, como fuimos describiendo desde el principio, las bases normales y anatómicas, las bases funcionales y ahora las bases, o mejor dicho, los efectos o las alteraciones de este tipo de cosas. Para la siguiente semana nosotros vamos a empezar ya a hablar sobre aspectos propios de la conducta, en donde vamos a introducirnos de lleno ya a hablar sobre aspectos propios de lo que le corresponde a la psicología o la psicofisiología. Por favor, si tienen alguna duda me pueden escribir. Igualmente, no fueron 3 videos, fueron 2 porque los partí en media hora. Espero que los puedan visualizar. Tienen una temporalidad de poco tiempo porque no los puedo mantener solo en el Classroom por pesos, y porque no solo tengo el curso de ustedes, sino que tengo otros. Entonces, por favor, les suplico que los vean, los analicen, los describan, y cualquier duda pues estaré para servirles. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche o feliz tarde, como sea, y que descansen o que se mantengan activos, y feliz estudio.